Yo ahora que estamos en confianza, estamos en petit comité, quiero contaros una cosa, ¿vale? Y es que yo, este año, me estoy sacando el máster de profe. Voy a ser de los vuestros. Y estoy muy contento, de verdad, porque era algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, pero por cuestiones de trabajo no lo podía hacer y este año me he podido organizar y me lo estoy sacando. Y tengo un montón de ganas, porque sí que durante los últimos años he trabajado mucho con adolescentes, en proyectos educativos, y realmente me gusta mucho trabajar con ellos. Son seres fascinantes, en una etapa de su vida muy truculenta, pero maravillosa, y que además considero que para el mundo de los adultos están rodeados de un montón de estereotipos muy injustos. Porque la mayoría de los adultos piensan, oh, adolescentes, solo piensan en sexo. A ver, que es verdad, ¿vale? Adolescentes huelen raro. Es un poquito verdad también. Pero es verdad que el cerebro adolescente es tremendamente fascinante y además nos puede enseñar un montonazo sobre nuestro cerebro. Una de las cosas que les pasa a los adolescentes, tanto en los primeros años como mientras se están desarrollando, es que se les desarrolla a toda velocidad y se les sobreactiva una zona que está aquí, que se llama el sistema límbico, el encargado de las emociones, de esos impulsos, de esas locuras adolescentes que lo que sirven es para que aprendan a encontrar sus propios límites en la vida. El problema es que esta zona tan impulsiva se les sobreactiva, pero todavía no tienen desarrollada una que está aquí, la corteza prefrontal, que se encarga del sentido común. Por eso hacen cositas que ya os sonarán, pues del tipo de «¡Ey, tío! ¿Y si nos tiramos por esa cuesta en carrito de la compra? ¿Qué podría salir mal?». Esa frase que está en tantas lápidas. O la de «No hay huevos a beber Tipex». O la típica «Solo la puntita, que no pasa nada», porque no saben que antes de llover chispea. Y eso es el problema de los adolescentes, que mientras el cuerpo les pide jarana, no pueden razonar bien. Y eso es una locura, pero a la vez es una maravilla. Porque gracias a ciencias como la paleoantropología, ahora mismo sabemos que la adolescencia es tan larga y tan truculenta, y la infancia también se hace larguita, básicamente porque necesitamos todos esos años para poder aprender lo más difícil que vamos a aprender en toda nuestra vida. Cómo ser humanos. Y de eso sabe mucho nuestro próximo invitado. Es un hombre que no necesita presentación. Él es el doctor Juan Luis Arzuaga. Juan Luis Arzuaga, que lo conoceréis por sus investigaciones sobre Atapuerca, sobre las decenas de libros de divulgación que ha escrito, como La especie elegida, El collar del Neandertal y otras muchísimas más. Y además que es un hombre que, yo os podría leer su currículum, pero es que Arzuaga se ha pasado LinkedIn, ¿vale? Es que no se puede, es que leerse su currículum literalmente es como leerte el Señor de los Anillos, es que no se puede, le van a hacer una serie y todo. Así que solo deciros que él es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense, catedrático en Paleontología en la Universidad Complutense también, director científico del Museo de la Evolución Humana y actualmente sigue siendo uno de los científicos españoles con más publicaciones de impacto. Y hoy viene a darnos una conferencia que me flipa el título, os va a encantar, que es «Los extraterrestres nos enseñan biología». Por favor, un fortísimo aplauso para Juan Luis Arzuaga. Hola, ¿qué hay? Aquí estoy. A mí cuando me preguntan que a qué me dedico, la gente normal, yo siempre contesto que yo soy profesor. O sea que efectivamente estamos aquí entre colegas, pues yo me defino como profesor. Esa es mi profesión, es el profesor, ¿no? O sea, no científico, yo no digo que me dedico a investigar, yo digo soy profesor, porque realmente es básicamente lo que soy. Lo que pasa es que yo no podría ser profesor de adolescentes y por eso os tengo tanta admiración, tanto respeto, y la razón es que en realidad yo soy preadolescente. Para mí los adolescentes son los mayores, todavía son los mayores, o sea que les tengo demasiado respeto. Pero por otro lado, la adolescencia es, como fenómeno biológico, algo excepcional e interesantísimo. Somos la única especie que tiene adolescencia. O sea que si lo hubiera pensado mejor, a lo mejor habría dado esta conferencia sobre la adolescencia porque es fabulosa la adolescencia. Nuestro modelo de desarrollo, el de la especie humana, el del Homo sapiens, no sabemos desde cuándo, con toda la seguridad los australopitecos, por ejemplo,
Lucy y demás, no lo tenían, pero tenemos un modelo de desarrollo especialísimo y único. Somos en eso únicos. De manera que si supierais en qué consiste la adolescencia, entenderíais mejor a los adolescentes, porque se produce una aceleración del desarrollo que no tiene paralelo en ninguna otra especie, un torrente hormonal, es literalmente una metamorfosis. Es decir, tendríamos que ir al mundo de los insectos para encontrar algo parecido a la adolescencia de la especie humana, que no se encuentra entre los mamíferos. En el resto de los mamíferos, incluyendo los más cercanos, como pueden ser los chimpancés, el desarrollo es gradual. No tiene este acelerón que llamamos pubertad, el estirón, ¿no? Como se conoce la edad del pavo, esos 2 años de la pubertad. Y eso es un fenómeno extraordinario que, como digo, lo más parecido es la metamorfosis de las mariposas, de los insectos, que pasan de ser una larva a convertirse en una mariposa. Y eso, además, tiene muchas consecuencias, pero muchísimas consecuencias. ¿En qué consiste el vuelo? Como sufrimos esa metamorfosis, como tenemos 2 vidas, en realidad, una vida de oruga y una vida de mariposa, es muy difícil explicar a las orugas en qué va a consistir su vida cuando vuelen por ahí y se dediquen a libar flores. Es que literalmente no lo pueden entender. No me quiero extender porque este no es el tema de mi conferencia, pero me viene a la cabeza una reflexión de Ortega y Gasset. El primer libro que escribió Ortega y Gasset, que se publicó, se llamaba Meditaciones sobre Don Quijote. Ese fue su primer libro. Entonces, en aquellos años, antes de la guerra, hubo una instrucción, una ley del gobierno que obligaba a leer el Quijote a todos los niños de España, como parte de la educación. Y Ortega y Gasset se opuso. Entonces le preguntaron, pero hombre, usted que es un especialista, que ha hecho su obra, una obra fantástica, admirable sobre Don Quijote, ¿por qué se opone a que los niños estudien el Quijote? Y vino a decir, pues porque no lo pueden entender, porque son orugas, no son mariposas. Y decía, es que la educación no consiste en que los niños sean buenos hombres, mujeres, consiste en que sean buenos niños, que las orugas sean buenas orugas. No, la educación no consiste en enseñar a volar a las orugas, sino a que sean buenas orugas. Ese era el razonamiento de Ortega y Gasset, y os lo cuento porque me parece interesante. Y luego también como consuelo de padres y profesores, yo utilizo esta metáfora, y cuando me cuentan, pues eso, yo también he pasado por eso, he tenido como adolescente y como padre, y además con algunos hijos muy adolescentes. Y entonces cuando me comentan eso o surge el tema, yo desde la perspectiva antropológica de la biología, yo les digo, usted no se preocupe, señor o señora, que del capullo de su hijo saldrá una mariposa. Entonces es como la metamorfosis. Hay que tener paciencia, pero al final sale la mariposa, ¿no? Bueno, entonces, pero no quería hablar yo de ese tema. Pero sí que os quería decir una cosa que no os quería decir, pero que sí que os lo voy a decir. Y es que, porque lo he comentado ahí fuera, esta mañana, antes de venir aquí, me he pasado por el laboratorio y me han comentado, pero anda, ¿tú no estabas en Frankfurt? Y he dicho, no. Y es que yo estoy anunciado en Frankfurt ahora mismo, porque en Frankfurt se está celebrando la Feria del Libro, y España es el país invitado. Y yo estoy en la organización, vamos, en la programación, y aparezco y figuro, y lo podéis comprobar, pues eso, como escritor, como autor, presentando mis libros. Y estoy aquí. Y eso se debe a que yo me había olvidado de esta cita, porque me invitaron los organizadores antes del verano, y luego vino el verano y las excavaciones, eso perturba mucho, afecta mucho al cerebro, y cuando terminaron las excavaciones, pues se pusieron en contacto conmigo los organizadores españoles de la Feria del Libro, y yo les dije que muy bien, y pusimos las fechas, y me pusieron en la agenda, y se suponía que tenía que estar aquí. Y de pronto descubrí, porque me llegó un correo, que tenía una cita en Cáceres con vosotros, ¿no?
Entonces, hablé con los organizadores y les dije, no puedo ir a Frankfurt. Y me dijeron, ¿pero por qué no? Y dije, pues porque tengo un congreso de profesores en Cáceres, las mismas fechas. No daban crédito y me dijeron, bueno, pues diles que no puedes ir. Y les contesté, no puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Y me preguntaron, ¿por qué no? Y les dije, porque he dado mi palabra. Y aquí estoy. Porque había dado mi palabra. Dicho lo cual, no se puede comparar el ibérico extremeño con la salchicha de Frankfurt, ¿no? Esto hay que decirlo, eso también hay que decirlo. Bueno, entonces ahora voy a hablaros muy brevemente de los extraterrestres, bueno, lo voy a intentar por lo menos, de los extraterrestres, de la biología, de la enseñanza de la biología, de cosas serias, también del futuro de la especie. En fin, voy a tocar algunos temas serios, un poco en este tono de humor, porque en mi familia, esto es una tradición familiar, parece que hablamos siempre en serio, explicamos las cosas seriamente, pero en realidad estamos hablando en broma, pero en realidad estamos hablando en serio. Entonces es un poco el tono. Lo digo serio, pero es broma, pero es serio. Entonces vamos a ver cómo combinamos esas tres cosas y nos dedicamos un poco a dar un paseo por la biología, con la ayuda de los ETs. Diré ET a partir de ahora para abreviar. Lo que os voy a proponer es que hagamos, a mí me gustaría estructurar un curso de biología en torno a esta idea que os voy a contar, porque me parece eso que se llamaba en pedagogía lo de enseñanza por programa o con un programa o algo por el estilo, ¿no? Es decir, ir aprendiendo con un pretexto o con un proyecto, por proyectos, era la palabra, ¿no? Entonces voy a intentar explicar toda la biología o explicar cómo se podría explicar toda la biología por medio de un experimento mental. Yo soy un entusiasta de los experimentos mentales. Por supuesto que está muy bien tener instalaciones e instrumental para hacer experimentos de laboratorio, y eso es prácticas de laboratorio, y eso es muy importante y los centros de enseñanza tienen que estar dotados de laboratorios para que los alumnos se familiaricen y conozcan la tecnología y cómo se usa. Pero hay que recordar que los experimentos más importantes de la historia de la ciencia son experimentos mentales. O sea que los que, iba a decir son gratis, pero los más fáciles, aparentemente los más difíciles, en realidad, son los experimentos mentales. Entonces lo que os voy a proponer es un experimento mental. Pero si lo pensáis bien, todas las grandes teorías científicas han empezado siendo un experimento mental. ¿Qué pasaría si la Tierra girase alrededor del Sol? ¿Qué pasaría si los continentes se movieran? ¿No? ¿Qué pasaría, no sé, si hubiese una molécula responsable del desarrollo y de los rasgos de los seres vivos? ¿Qué pasaría si las especies evolucionaran, por ejemplo? Todos son experimentos, primero es un experimento mental, ¿no? Entonces, eso tiene una larga tradición en la historia de la ciencia y tiene unos nombres así que poco pedantes, pero que los voy a soltar para que se vea que es una persona con conocimientos. Esto se utiliza un término en ciencias, en teoría de la ciencia y en filosofía de la ciencia, un término que es híbrido entre latín y alemán, que es Gedankenexperiment. ¿Habéis oído hablar? Es que suena. Gedankenexperimenten. Esto apreciaréis que John Frankfurt habría hecho un gran papel, ¿no? Gedankenexperimenten, que son experimentos mentales, Gedanken es de pensamiento. En inglés se llaman thought experiments. Y en español experimentos mentales. También experimentos los ingleses los llaman experimentos de sofá. Armchair experiment. Experimentos que se hacen en el sofá, pensando. Y puede parecer
una pérdida de tiempo, pero en realidad es la base del conocimiento. Es lo que hace avanzar la ciencia. A alguien se le tiene que ocurrir una idea, un experimento mental, ¿no? Entonces, darle vueltas en la mente. ¿Qué pasaría si las cosas no son como pensamos que son? Entonces, eso es lo que os voy a proponer, un experimento mental acerca de los extraterrestres, y luego hablaremos de ellos también, por si acaso existen y nos están escuchando. Bueno, aquí empiezo por una pregunta, que es planteada así, es una pregunta metafísica. ¿Por qué estamos aquí? Parece que porque es una pregunta acerca del sentido de nuestra existencia. Los científicos no nos preguntamos por el sentido de las cosas, nos preguntamos por las leyes de la naturaleza. Buscamos explicaciones, no sentidos, a las cosas, ¿no? Pero esta pregunta es metafísica porque es la búsqueda del sentido de, pues no sé, de la existencia, por qué existe el mundo y no la nada, ¿no? Esa es la típica pregunta filosófica. ¿Por qué existe algo y no mejor la nada? Hay un filósofo americano que muy simpático que dice, contesta esta pregunta clásica, ¿por qué existe el mundo y no la nada? Y dice, si no existiera nada, todavía seguiríais quejándoos. O sea, pero, ¿qué pasa? Que la filosofía consiste en hacerse preguntas. Eso es lo que tenemos en común, eso es lo que tiene la filosofía en común con la ciencia, que nos hacemos preguntas, consiste en hacerse preguntas. Y eso es lo que nos diferencia de la gente práctica. No sé si aquí hay profesores de filosofía, pero en la tradición filosófica alemana a la gente práctica se les llaman filisteos en filosofía. Es la gente que dice cosas tales como ¿y eso para qué vale? ¿Y para qué? ¿Y qué más da? Y estás todo el día con tonterías. La gente que piensa que no hay que hacerse preguntas, que las cosas son como son. Es una pérdida de tiempo. O sea, ¿para qué vale eso? De eso no se puede vivir, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Esos son los filisteos en filosofía. Entonces, luego estamos los que nos hacemos preguntas. No podemos evitarlo, seguramente. No tiene solución. Entonces, eso sucede en el campo de la filosofía, que se hacen preguntas, simplemente. La mejor definición de filosofía es, la filosofía consiste en hacerse preguntas. Ya está, eso es todo. Y los científicos hacemos preguntas, pero sobre el mundo material, es la diferencia. Hacemos preguntas acerca de cómo es el mundo, de qué está hecho y cuáles son las leyes que lo explican. Que explican su existencia, que explican el presente y que explican el funcionamiento del mundo. Pero son preguntas, ¿no? O sea que el trabajo del científico consiste en hacerse preguntas. Bueno, entonces vamos al lío. ¿Por qué estamos aquí? Es una pregunta metafísica, se sale de mi campo. Yo no me hago preguntas acerca del sentido, claro que me las hago, pero no como científico. Porque esto lo digo porque hay mucha gente que dice, bueno, tú como científico no te preguntarás por la existencia. Digo, un momento, no me pregunto por el sentido de la vida cuando, o si hay vida después de la muerte, por ejemplo, cuando ejerzo de científico, pero en mi vida personal claro que me lo pregunto. Es decir, que son cosas diferentes, pero la ciencia no se hace ese tipo de preguntas porque no pueden ser experimentadas, estudiadas, en fin, cuantificadas, matematizadas, expresadas en forma numérica. No pertenece a nuestro campo. No es el tipo de preguntas que nosotros contestamos. Bien, pues entonces esta la voy a poner así en un lenguaje más cercano a mí. La pregunta de ¿por qué estamos aquí? Se podría traducir en paleontológico, del filosófico, de la lengua filosófica a la lengua paleontológica, se podría traducir como si la vida volviera a empezar, el resultado se parecería. O dicho de otro modo, si la vida surge en otro planeta, ¿producirá algo parecido a nosotros? Es decir, imaginemos que hay otros planetas en los que ha surgido la vida y ha evolucionado en ellos. ¿Habrá producido cosas parecidas a la nuestra o completamente diferentes? Esa es la pregunta. Esa pregunta sí es científica, porque podríamos estudiar la vida en otros planetas, ahora veremos cómo. Esta pregunta sí se puede plantear
como una hipótesis científica, ¿no? Pero bueno, esto sería un poco el planteamiento científico que no contesta a la pregunta del sentido, pero no se puede contestar a la pregunta del sentido si contestar antes a esta pregunta. La mayor parte de las preguntas filosóficas no se pueden contestar desde la ciencia, pero no se pueden contestar ignorando a la ciencia. Es decir, se necesita el conocimiento científico para contestar a la pregunta metafísica. Es la base de la contestación. No es la respuesta a nuestras inquietudes personales y morales y demás, pero es necesario partir de ella, ¿no? Es el punto de partida. Muy bien. Entonces, azar o necesidad. Aquí está uno de mis ídolos que me influyó mucho porque es de mi generación, es mayor que yo, pero escribió un libro que se llama El azar y la necesidad, que es un libro que nos influyó mucho en esos años a los que estudiamos ciencia o en general en el panorama cultural de aquella época. Aparte de que Jean Monod a mí me cae muy bien porque pertenece a un selecto grupo de individuos, de personas que conseguían irritar a todo el mundo. Era un auténtico tocapelotas. Y a mí eso me produce mucha admiración y le tengo mucha envidia. Y aparte era premio Nobel, al margen de eso era premio Nobel de ciencia. Pero está en ese selectísimo grupo en el que, por supuesto, la máxima figura es, como puede ser de otro modo, un español, un aragonés, llamado Miguel Serveto, como queráis, que se consiguió que lo condenaran a muerte tanto el Papa como los protestantes. Y finalmente lo quemó Calvino, pero en Ginebra, pero ya se habían puesto de acuerdo los dos poderes de que si ya por ahí me lo mandas o lo quemas tú, y si viene por aquí lo quemo yo. Entonces, conseguir eso no es fácil. Y hay gente como Servet que lo logró. Y de ahí mi admiración. Y lo mismo pasaba con Jacques Monod. Jacques Monod es un personaje que causó sensación en los años 70, en los que se dice que la religión oficial de la ciencia en Francia era el marxismo. Dice, el marxismo era la religión oficial de la ciencia y consiguió irritar a los marxistas y también a los creyentes. Bueno, el caso es que él en este libro, El azar y la necesidad, se planteaba por eso. ¿Hay en la evolución contingencia o determinismo? Es decir, ¿somos un producto del azar o era necesario por las leyes de la naturaleza que nosotros o algo parecido a nosotros apareciera, ¿no? O dicho de otra forma, nuestra presencia hoy aquí es un suceso improbable o un suceso probable, porque si es una cosa, quiere decir, la existencia de nuestra especie o algo parecido, o una especie biológica que desarrolla una civilización tecnológica, que es capaz de reflexión, que tiene una mente simbólica, en fin, un poco lo que somos. No hace falta que sea exactamente igual, que tenga 5 dedos y cosas por el estilo. Hay que separar lo que es la anécdota de lo que es lo fundamental del ser humano. Por ejemplo, tenemos 5 dedos porque nuestros antepasados, los primeros anfibios, que eran unos peces que salieron del agua, tenían 5 radios en sus aletas. Quiero decir, que tengamos 5 dedos es una casualidad, si se quiere. Pero eso es, digamos, eso es algo superficial, no es la esencia de lo que es el ser humano, ¿no? Entonces, podemos hacernos... Este es el experimento mental. Entonces, vamos a ir un poquito de prisa ahora, explicando el experimento mental. Hay 2 posibles respuestas. Imaginemos que el universo está lleno de vida inteligente, que hay por todas partes. Entonces, el que nosotros seamos una especie inteligente, pues no tiene nada de particular, ¿no? Es lo normal, o casi lo normal. Hay muchas más inteligencias. O sea, en cualquier planeta donde surge la vida, pues la probabilidad es alta de que aparezca algo parecido a nosotros. No es exactamente igual que nosotros, pero algo parecido a nosotros. ¿Recordáis esa escena
de la Guerra de las Galaxias, en la que llegan Han Solo y Luke Skywalker y también, ¿cómo se llamaba? Chihuahua. Llegan a un bar donde hay un montón de gente allí en el desierto que tienen trompetas y con unos aspectos muy raros y comentan, les miran así como con hostilidad y comentan y les dicen: aquí no nos gustan los tipos raros. Les dicen a los humanos, ¿no? Bien, entonces, más allá de verrugas y de pelos y de trompetas y de trompas, la existencia de una especie como la nuestra, capaz de desarrollar la tecnología, ¿eso es algo excepcional? ¿Somos los únicos? ¿O está el universo lleno de especies como la nuestra? Si está lleno de especies como la nuestra, la pregunta filosófica de cuál es el sentido de la existencia humana, pues es fácil de contestar. Ya he dicho antes que la ciencia no contesta las preguntas filosóficas, pero hombre, ayuda mucho, porque la respuesta sería, pues, ¿y qué tiene de particular? Hay montones de especies como la nuestra, ¿no? O sea, preguntarse por qué estamos aquí, pues es casi lo normal, ¿no? Casi obligatorio. Pero imaginemos que solamente hay vida inteligente aquí en la Tierra, que la probabilidad es bajísima, que nos ha dado la lotería. Entonces, el planteamiento es muy distinto, ¿no? O sea, somos los únicos, estamos solos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Esto es un caso especial, ¿no? Bien, entonces, digo que esta es una pregunta científica, porque se puede comprobar. La ciencia tiene un método. La ciencia es un método. Iba a decir que la ciencia tiene un método, no. La ciencia es un método, el método científico. O sea, esencialmente es un método. De manera que si hay una pregunta, antes o después la contesta. Es cuestión de tiempo y de dinero. Si la pregunta es científica, la contesta, porque el método no falla. Si la pregunta es, ¿hay vida fuera de la Tierra? La pregunta es científica, porque se puede comprobar. Pues la contesta, seguro. Bien, de momento llevamos más de 4.000 planetas extrasolares en otras estrellas, en otros sistemas solares, más de 4.000 similares al nuestro. Ojo. No es que tengamos catalogados más de 4.000 planetas por ahí, fuera del sistema solar. Más de 4.000 como el nuestro. Es decir, con agua en estado líquido y con la suficiente masa como para retener una atmósfera. Es decir, lo que se llama en la zona de habitabilidad. O sea que, y estamos empezando. Tan es así que estamos empezando que a los astrónomos suizos que encontraron el primer planeta extrasolar les dieron el premio Nobel. Pero les dieron el premio Nobel hace media docena de años. O sea que entre las cosas que estamos viviendo en el curso de nuestras vidas, porque hay que hacer ese esfuerzo de ser contemporáneos, de decir, bueno, ¿qué está pasando mientras yo vivo? Una de las cosas gordas que están pasando es que estamos descubriendo planetas fuera de nuestro sistema solar. Eso es muy gordo, ¿no? Entonces, es posible saber si tienen vida. Ya estoy metido en esa docencia, como se diga, por proyecto. Entonces, ahora podemos empezar a preguntarnos, ¿cómo sabremos? Primero, ¿cómo sabremos si hay otros planetas fuera del sistema solar? Porque no se sabe mirando por un telescopio, sino por los movimientos de las estrellas, es decir, por las ecuaciones matemáticas. O sea, la primera pregunta, ¿cómo sabemos si hay más planetas? No es cuestión de tener un telescopio con mucha resolución y mucho aumento. Es cuestión de ver cómo se mueven las estrellas afectadas por la gravedad de los planetas que las rodean, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo sabemos si hay vida? Pues estudiando su atmósfera. ¿Cómo estudiaremos la atmósfera de otros planetas, de otros sistemas solares? Bueno, pues estudiando el espectro de la atmósfera. Podemos saber su composición. ¿Cómo estudiaremos el espectro de esas atmósferas? Pues cuando cuando estos planetas se ponen delante de su Sol, los rayos de ese Sol atraviesan esa atmósfera y nosotros podemos analizar
ese espectro luminoso y saber la composición de su atmósfera. Con esto quiero poneros, simplemente quiero que entendáis que si la pregunta es correcta, la ciencia la contesta. Básicamente depende del dinero que invirtamos. Por supuesto, con telescopios espaciales, pues será mucho más rápido que con los telescopios terrestres que están, bueno, en cierto modo, tenemos una atmósfera que dificulta la observación. O sea que se puede saber. No solamente se puede saber, en fin, no puedo comentar todos los puntos que traigo aquí, pero no solo se puede saber, sino que asegura a los que se dedican a esto que lo vamos a saber en el curso de nuestras vidas. O sea, solo tenéis que aguantar un poco. A ver ese colesterol. Porque hay que aguantar para ver esto. O sea, esto no me lo quiero perder. Entonces, es posible, decía un científico muy famoso, Lovelock, el de la hipótesis Gaia, decía que la atmósfera de la Tierra está en desequilibrio químico. Es decir, solo se explica nuestra atmósfera si hay algo, digamos, que no es físico-químico, que lo explique, que es la vida, ¿no? Porque está en desequilibrio nuestra atmósfera. Si no hubiera vida, la composición no sería la misma. Bueno, pues todo eso lo podremos ver. Imaginaros que un día se publica que se ha descubierto que hay una atmósfera en desequilibrio con oxígeno y con los gases que tenemos aquí. Porque el oxígeno de nuestra atmósfera lo produjeron las bacterias, las cianobacterias. Pongo estos ejemplos para que veáis cuál es mi idea de la enseñanza de la biología con un proyecto. Porque ahora yo estaría explicando las cianobacterias. Ahora estaría explicando cómo se formó el oxígeno de la Tierra. Cómo esas bacterias que producían oxígeno fueron poco a poco, llenando de oxígeno la atmósfera de la Tierra, porque hacían un tipo de fotosíntesis que lo producía, este gas tóxico. ¿Y cómo se fueron adaptando? Porque el oxígeno es un gas tóxico que todo lo oxida, que todo lo quema. Bien, entonces estaríamos ya hablando de bacterias, que es a lo que quería parar. Bueno, entonces, aquí hay unos cálculos de los que luego hablaré, y según estos cálculos que aparecen, tiene que haber miles de inteligencias como la nuestra en la Vía Láctea, nuestra galaxia, pero miles, según estas cuentas, las que aparecen aquí. Luego volveré sobre este tema. Y entonces surge una cosa que se llama la paradoja de Fermi. Fermi era un premio Nobel, un físico italiano que estuvo envuelto en el proyecto Manhattan. Es uno de los fabricantes de la bomba atómica. Y la bomba atómica que se arrojó en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, se va poniendo más interesante la cosa cuando aparece el tema nuclear. Y Fermi, en una reunión, luego explicaré en cuál, que se hablaba de estos temas, pronunció esa famosa frase que se llama la paradoja de Fermi, que es: ¿dónde está todo el mundo? O sea, ¿por qué no han venido? ¿Por qué no sabemos de ellos? Si es que tiene que haber, según estas cuentas, ¿no? ¿Dónde está todo el mundo? Esa es la paradoja de Fermi. Bueno, vamos a ver cómo contestamos a la paradoja de Fermi. A mí me gusta mucho esta viñeta, parece interesantísima. Ahí aparece una niña con un profeta y dice, oráculo, le llama oráculo. Dice, ¿estamos solos en el universo? Y dice el oráculo, sí. Y le pregunta a la niña, o sea que no hay nadie más ahí fuera. Dice el oráculo, sí, hay gente ahí fuera, pero ellos también están solos. Es decir, es posible que haya muchas inteligencias extraterrestres, pero que estemos tan alejados unos de otros que estemos todos solos, ¿no? O sea, una posible contestación. Bueno, entonces esto nos lleva al planeta Tierra, en el que se ha desarrollado la vida desde hace, pues quizá 4.000 millones de años, y esto es un poco parte de mi proyecto docente para explicar biología, ¿no? Por ejemplo, podríamos preguntarnos, una vez que surge la vida, ¿es inevitable un aumento de la complejidad a lo largo del tiempo? Es decir, ¿evolución es sinónimo de progreso?
Si hay evolución, tiene que haber progreso necesariamente. La evolución es un proceso lineal que conduce desde lo simple hasta lo complejo, porque si eso es así, antes o después apareceremos nosotros, o algo como nosotros. Es decir, que si la evolución inevitablemente produce aumento de la complejidad y progreso, pues terminará por aparecer una especie inteligente. Y la nuestra se dice, bueno, pero es que nuestra especie ha llegado al final de la historia del planeta. Pues no, aún le quedan al planeta unos 4.000 millones de años. Es decir, que esta inteligencia que somos nosotros, esta especie inteligente, ha aparecido en la historia de la Tierra más o menos hacia la mitad del libro. O sea, nos queda otro tanto. O sea, que no es que hayamos llegado hasta... No somos una especie del final del libro, somos una especie de hacia la mitad del libro. Eso sí, somos una especie que puede cambiar por completo el guión del libro. Eso sí que es verdad. Pero, en realidad, no hemos aparecido tan tarde. Aún nos quedaban 4.000 millones de años, no está mal, de margen para aparecer. O sea que en otros planetas donde la evolución sea más lenta, pues todavía tendrían margen para producir una inteligencia como la nuestra. Bueno, aquí tenemos a Lynn Margulis, a la que hemos querido mucho, que Lynn Margulis es imprescindible en un curso de biología. No, los que seáis biólogos aquí, pues me entenderéis lo que quiero decir. Lynn Margulis fue, bueno, para empezar, la autora un poco de la idea esta de que hay 5 reinos, y no solo eso, sino que es la que descubrió o la que propuso la teoría de la endosimbiosis, que dice que las células complejas son el resultado de una asociación entre 2 tipos de bacterias, una arquea y una bacteria, bueno, 2 tipos de organismos procariotas, como se dice en biología. Es decir, que aquí ya esto nos estaría obligando a explicar biología a nivel de bacteria. Es mucho más interesante que todo eso, porque Lynn Margulis entroncaba en una larga tradición que viene ni más ni menos que de Kropotkin, un príncipe ruso de la época de Darwin, una larga tradición de evolucionistas que pensaban que en la evolución era más importante la cooperación que la competencia, con las implicaciones sociales y políticas, etcétera, que tenía ese pensamiento. Es decir, que Margulis entroncaba con esa tradición básicamente rusa, que se origina en Kropotkin, de la idea de que la cooperación, la simbiosis, en fin, es más importante que la competición. Y el mejor ejemplo son las células complejas. O sea que aquí en biología estaríamos introduciendo ya el concepto de célula eucariota. O sea, las células con núcleo y con mitocondrias. O sea, nuestras células, las nuestras, las de cualquiera de nosotros. Y eso nos llevaría al Gedankenexperiment, porque tendríamos que preguntarnos, ¿en otro planeta habrá pasado lo mismo? Porque nosotros, afortunadamente, se produjo ese fenómeno de simbiosis que unió varias bacterias y que hizo posible la aparición de las células que hacen posible los organismos pluricelulares. ¿Este suceso es excepcional o era inevitable? Pero en todo caso, les estamos explicando a los alumnos lo que es una mitocondria, les estamos contando que las mitocondrias tienen su propio ADN, el ADN mitocondrial, que se habla en la prensa, y tienen su propio ADN porque fueron bacterias libres, pero no solamente las mitocondrias, también los cloroplastos de las células. Es decir, que siguiendo con este proyecto, con este experimento mental, ya hemos conseguido explicar a los alumnos lo que son los procariotas, que se dice técnicamente, y lo que son los eucariotas. O sea que vamos bien, en la enseñanza de la biología. Bueno, y ahora podríamos recorrer todo el reino animal, que eso os lo voy a ahorrar, pero podríamos empezar por hacer una división muy simple en el reino animal entre los grandes grupos que se llaman filos, que sería otro concepto a explicar, que tienen simetría bilateral, es decir, que tienen el cuerpo dividido en 2 mitades simétricas, lo que se llama el superfilo bilateralia, de aquellos otros animales, por lo tanto seres pluricelulares, que no tienen una simetría bilateral. Básicamente los corales,
y las esponjas, esencialmente, ¿no? Y otros muy raros como los ctenóforos y cosas que solo se estudian en la carrera, en invertebrados, no artrópodos, pero que luego se olvidan. Pero a lo que voy es a que Bob Esponja no podría viajar por el espacio. O sea, Bob Esponja no puede construir una civilización tecnológica, de ninguna de las formas. ¿Por qué? Pues porque no tiene simetría bilateral, no tiene un cerebro, no tiene un sistema nervioso central. Entonces ya estamos empezando a explicar zoología. Y dentro de los bilaterales, pues vamos recorriendo la escala de los animales. Bueno, utilizar el término escala ya se me ha revelado, o sea que le voy a dar así, tampoco. Help. Ah, bien. Bueno, y aquí ya nos metemos con los vertebrados, llegamos a los mamíferos y luego tenemos la diversidad de los primates y llegamos al ser humano. Y esta pregunta es muy interesante, porque ahora vamos a ponernos con el experimento mental a hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿podría viajar por el espacio o desarrollar una civilización tecnológica una especie acuática? Difícilmente, porque la fuente de energía, para desarrollar tecnología, necesitamos una fuente de energía. Y todas las fuentes de energía que conocemos necesitan combustión. Es decir, hay que partir del fuego, algún tipo de combustión siempre implicado. Y dentro del agua no se puede hacer fuego. De manera que es concebible una civilización tecnológica de especies acuáticas, podríamos preguntarnos. En principio no. En principio hay que salir del agua para desarrollar estas capacidades, ¿no? De forma que, en teoría, salvo que se demuestre lo contrario, esas películas en las que aparecen extraterrestres que viajan por el espacio metidos dentro de una pecera, no tienen ningún rigor biológico. O sea, ¿cómo puede desarrollarse una tecnología sin fuego? Del fuego viene la máquina de vapor, viene todo el desarrollo industrial, que nos lo digan a nosotros, ahora mismo, ¿no? La energía consiste en la combustión. Bien, entonces, ya estaríamos intentando plantearnos si es posible, ya empezaríamos a hablar de la conquista de los continentes por parte de nuestros antepasados, los anfibios. Pero luego podríamos ir más lejos y decirnos, ¿es posible que haya un extraterrestre de sangre fría que se queda letargado en invierno? O sea, ¿podría desarrollar un animal de sangre fría una civilización? ¿Puede desarrollar una civilización un animal que pone huevos y los deja por ahí y se va? Entonces, poco a poco, uno está introduciendo conceptos como, por ejemplo, control de la temperatura corporal, conceptos como desarrollo interno, y uno va viendo que es muy difícil imaginar una civilización tecnológica producida por un animal que no controle su temperatura corporal y que además no tenga un desarrollo interno, porque no puede ser un desarrollo muy largo, ¿no? Entonces, eso nos va llevando a hacernos más preguntas, pero sobre todo nos va llegando a aprender mucho. Y eso nos lleva a la evolución humana, y estas son las grandes etapas de la evolución que han conducido hasta nosotros y que nos servirían para este proyecto educativo. Primero, ¿cuándo apareció la célula compleja? ¿Es necesaria la célula compleja? ¿El que apareciese la célula compleja fue producto de la casualidad? ¿Cuántas veces apareció la célula compleja, para empezar? ¿Cuántas veces ha aparecido la célula compleja? Eso que se ha descrito como una fagocitosis sin digestión. Es decir, una bacteria que se comió otra bacteria pero no la digirió, sino que la incorporó. Eso es previsible que ocurra siempre y en otros planetas, pero podemos seguir. ¿Es necesaria la pluricelularidad para que aparezca una civilización tecnológica? En principio sí. O sea, nadie pensaría que una célula individual para construir un cohete, para viajar por el espacio, ¿no? Tiene que ser un animal. ¿Alguien puede imaginar una planta construyendo
naves espaciales, o sea, un organismo autótrofo, se dice en biología, ya hemos introducido el concepto de organismo autótrofo. Así a lo tonto, ya hemos dicho. Ahora, ¿qué es una planta? ¿Qué es un animal? ¿No? Claro, puede haber una civilización extraterrestre en la que la especie que lo haya producido no tenga sistema nervioso. ¿Es eso posible? ¿Es eso concebible? ¿No? Pues ya podemos explicar el sistema nervioso. Y luego seguimos. Bueno, especies que no tengan sentimientos, que no sientan, es posible que desarrollen una civilización tecnológica. Y luego, además, ¿es posible que una especie solitaria llegue a producir este tipo de civilización? ¿O tendrá que ser una especie social? ¿O incluso hipersocial? En principio sí, ¿no? Porque todos estos desarrollos tecnológicos son sociales, se basan en la cooperación de los individuos y en sociedades complejas, ¿no? Entonces, ¿tiene que tener el extraterrestre, el ET, necesariamente autoconsciencia? ¿Tiene que ser consciente de sí mismo o no? ¿Mente simbólica del lenguaje? No se puede tener lenguaje sin mente simbólica. Es decir, ¿se puede desarrollar una civilización sin lenguaje? En principio no. Pero ya estamos hablando del sistema nervioso central. Ya van aprendiendo los alumnos. Pero no termina aquí la cosa. Es que no basta con que aparezca la especie humana. Hace falta que aparezca la agricultura y la ganadería. Y hace falta que aparezcan las civilizaciones. Y es necesario que aparezca la escritura. Y finalmente tiene que aparecer la ciencia, para que puedan llegar a desarrollar naves espaciales. Ahora bien, fijaros, a partir de este momento de la agricultura y la ganadería, yo diría que domina la necesidad sobre el azar. El determinismo sobre el azar. ¿Por qué lo creo? Pues lo creo porque la agricultura y la ganadería han aparecido de forma independiente muchas veces, en muchos sitios. De manera que hay una especie de fatalidad, de determinismo. Eso es algo que inevitablemente, podríamos pensar, tiene que suceder, porque ha ocurrido en muchos lugares al mismo tiempo. Lo mismo pasa con la escritura, por ejemplo, ¿no? Eso ha aparecido de forma independiente muchas veces. No me puedo entretener en eso, pero hay para mí un caso sorprendente, que es en el que no hemos reparado y al que le voy a dedicar un minuto solo, pero para que vuestra reflexión, pero que es increíble, y es el acontecimiento de la llegada de los castellanos y los extremeños a México. Bueno, no por el hecho de la conquista, sino que cuando las dos civilizaciones se ponen en contacto, son capaces de entenderse mutuamente sin ninguna dificultad. O sea, llegan los españoles y dicen, bueno, esta es una ciudad, Tenochtitlán, esto es una ciudad. Esto es una calzada, este es un general, aquí hay un ejército, este es un sacerdote, este es el rey, este es el correo postal, aquí juegan a la pelota. Es decir, es una civilización exactamente igual que la occidental, que la europea, exactamente igual, hasta el punto de que se reconocen mutuamente. O sea, inmediatamente se interpretan y se entienden. O sea, el uno sabe cómo funciona la sociedad. Se dan cuenta de que son iguales en todos los sentidos. Todavía más, los aztecas tenían libros. Es decir, tenían escritura. Muchos se perdieron o se quemaron, pero tenían libros. Es decir, se encuentran dos civilizaciones que son iguales, que reproducen el mismo modelo en esencia. Lo increíble es que llevaban 15.000 años separados. Es decir, cuando entraron los nativos americanos, entraron unos grupos que eran paleolíticos, cazadores y recolectores. 15.000 años después han desarrollado el mismo modelo con ganadería, con castas, con ejército, con libros, con todo igual, ¿no? Entonces, eso nos puede hacer pensar que esas cosas, pues de alguna manera, se reproducen. Por lo tanto, ¿cómo sería un ET? Quizá como nosotros, después de todo, ¿no? Bien, entonces ahora aquí podríamos hablar de paleontología, de las grandes extinciones. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, en nuestro propio planeta, podemos preguntarnos cuántas veces ha aparecido el ojo de cámara. Ya ha aparecido muchas veces. Por ejemplo,
El mejor ojo de cámara es el de los pulpos, no es el nuestro. Su diseño es mejor que el nuestro. Y son unos moluscos. ¿Cuántas veces ha aparecido la sangre caliente? Muchas veces. ¿Cuántas veces ha aparecido el desarrollo interior de la madre? Muchas veces. ¿Cuántas veces ha aparecido la comunicación por medio de sonidos? Muchas veces. De manera que ¿cuántas veces ha aparecido la mente? La mente muchas veces. Quizá no la mente autoconsciente, pero la mente muchas veces. De hecho, los pulpos tienen mente, para entendernos. Muchos animales que tienen mente. O sea que esas cosas se han repetido tantas veces que cabe pensar que eso ocurre necesariamente, antes o después. Pasa, eso sucede, es parte de la evolución. Pero en cualquier caso, más allá de la conjetura, más allá de todo eso, hemos explicado el ojo de cámara, hemos explicado la endotermia, hemos explicado la placenta, hemos explicado el lenguaje y hemos explicado la mente. Es decir, con este experimento mental, con esta pregunta que no vale para nada, pues estamos explicando biología. Y ahora vamos a hablar muy rápidamente de las especies sociales, que en este planeta son los insectos sociales. En este planeta hay dos tipos de animales sociales, digamos hipersociales, lo que se llama eusociales. Los insectos sociales en el mundo de los invertebrados y en el mundo de los vertebrados básicamente los primates, de los que nos encontramos, los delfines y los elefantes, todos sociales, todos inteligentes, todos con cerebros grandes, todos con desarrollo lento. O sea que, aparentemente, la única forma de llegar a la inteligencia en este planeta, entre los mamíferos, no en el mundo de los insectos, que no desarrollan tecnología, en el mundo de los mamíferos es siendo una especie social, no hay ninguna especie solitaria que haya desarrollado este grado de inteligencia, ninguna, es decir, hace falta ser social y, para tener un cerebro grande, claro, vivir en grupos y pertenecer a uno de estos grupos. Parece que es un requisito, la sociabilidad para la aparición de estas capacidades. Bueno, pues ya con esto casi hemos acabado nuestro recorrido. Podríamos seguir con la evolución humana, con los neandertales hasta la aparición de la mente simbólica y preguntarnos si los neandertales la tenían o no, que es otro objeto. Aquí, precisamente en Cáceres, hay una cueva que se llama Maltravieso, en la que hay una mano pintada que se ha atribuido a los neandertales, como un argumento a favor, aquí en esta ciudad, como un argumento a favor de que los neandertales ya tenían una mente simbólica. Y este otro ejemplo, y luego las grandes manifestaciones del arte prehistórico, hasta llegar finalmente a un cerebro como el nuestro, que es un cerebro básicamente social, que procesa información social. Nuestro cerebro esencialmente procesa información social, no hacemos otra cosa en todo el día. Si reparáis por un momento veréis que esta es una máquina, este es un ordenador que sirve para procesar información social. Y a lo que se dedica es a intentar leer la mente de los demás. Esta máquina no está aquí para resolver problemas ecológicos Luego se puede aplicar a las matemáticas de lo que queramos, pero esta máquina lo que hace todo el día, su trabajo, a lo que se dedica, es al cotilleo. Cotilleo en cualquiera de sus versiones, pero por eso nos gusta tanto el cotilleo. Y cuando hablo de cotilleo me estoy refiriendo a Shakespeare, y me estoy refiriendo a Tolstoy, me estoy refiriendo a Dostoyevsky. Porque a mí, ¿por qué me interesa Ana Karenina? ¿Por qué me interesa la vida de Ana Karenina, por ejemplo? Una persona que no existió siquiera. Porque estoy deseando saber cómo acaba esa historia. Porque mi cerebro consume información, consume historias de personas. Eso es lo que consume mi cerebro. El cerebro tiene apetito por historias, necesita que le cuenten historias. Porque es un órgano que lo que hace es generar y consumir historias. A eso se dedica. Por eso es un órgano cotilla. Nos interesa incluso la vida de Ana Karenina, que no existió, no digamos la del vecino. Bien, queda el futuro de la evolución. Aquí tenemos al amigo Harari, que es muy negativo, y en este libro donde dice que en el futuro, pues, su futuro
En pocas palabras, si me quedan 2 minutos, su futuro se puede escribir así. La inteligencia artificial pronto superará a la inteligencia humana. Eso es lo que se llama la singularidad, ese momento. Y por lo tanto, hay 2 opciones. Una opción es intentar competir. O sea, para poder competir con la inteligencia artificial, la única posibilidad es la manipulación genética. Es decir, producir una casta de individuos que tengan una inteligencia, digamos, expandida, una inteligencia superdesarrollada por manipulación genética, por edición genética, y al resto de los seres humanos, con suerte, se les permitirá vivir, con suerte. Bien, eso es un futuro posible, que es el que plantea Harari. Y aquí tenemos a Stephen Hawking, que básicamente en este libro, que se llama Breves respuestas a las grandes preguntas, Stephen Hawking plantea un futuro, una distopía, un futuro distópico de estas características, siempre con el conflicto con la inteligencia artificial, con las máquinas y nuestra... bueno, igual que hemos perdido al ajedrez con ellas, pues es inevitable, piensan estos autores, que acabemos pues, siendo superadas por ellas y por lo tanto pues, la única posibilidad es que nuestra inteligencia de alguna manera se mejore, pero por medio de la planificación o, en fin, de la genética, de la edición genética, o estamos perdidos o incluso no hay nada que hacer aunque potenciemos nuestra inteligencia. Bueno, yo tengo otras teorías, esto es una pequeña cuña publicitaria, y simplemente quería terminar mi lección con una cosa que me parece interesante para este curso, para los alumnos, porque los que nos dedicamos a las ciencias sabemos desde hace mucho tiempo que la ciencia no es neutra, no ha sido nunca. Es decir, que el conocimiento científico tiene una incidencia directa en la vida social, en la ideología, en la economía, en todo. O sea, que no es inocente. No quiero decir que sea malvada, digo que no es irrelevante. Y eso nos lleva a la paradoja de Fermi. De verdad que os prometo que esta es la última diapositiva. Nos lleva de vuelta a la paradoja de Fermi. Fermi trabaja en el proyecto Manhattan, junto con otros, desarrolla la bomba atómica, y la lanza en Hiroshima y en Nagasaki, y luego le da muchas vueltas a lo que ha pasado, pero en fin, ya no tiene remedio. Y Fermi se hace la pregunta esa de ¿dónde está todo el mundo? Bueno, entonces, esta es la ecuación de Drake, que yo creo que deberíais ponerles a vuestros alumnos. La famosa ecuación de Drake. Drake es un físico, es un astrofísico, que era el director, el creador del proyecto SETI, de la búsqueda de una inteligencia extraterrestre, sabéis, el SETI, con los radiotelescopios. Búsqueda de señales de inteligencia extraterrestres. Que, por cierto, ahora el proyecto SETI ahora empieza a ser mucho más viable, porque el espacio es inmenso. Pero ahora podemos enfocar los radiotelescopios hacia aquellos planetas que tenemos localizados donde se dan las condiciones de habitabilidad. O sea que ahora la búsqueda tiene mucho más sentido que antes a lo loco y al azar, porque ahora podemos orientar los radiotelescopios a los sitios donde hay posibilidades de que haya vida inteligente. Bueno, esta es la ecuación, que es muy pedagógica, ¿no? Para saber el número de civilizaciones tecnológicas avanzadas. Y aquí pues, es un producto, los que dais matemáticas sabéis que desgraciadamente las probabilidades no se suman, sino que se multiplican. Ojalá se sumaran, pero se multiplican. Y como las probabilidades van de 0 a 1, las probabilidades son 0, algo, y a multiplicarse la cosa va para abajo, no para arriba, para abajo. Este es un ejemplo de cómo las matemáticas nos ayudan a entender también las cosas, ¿no? Entonces se va multiplicando y es todas estas cosas que veis ahí, que hay una parte que tiene que ver con la física y la astrofísica y otra parte que tiene que ver con la biología. Pero ahora me quiero fijar en la L. Este Drake ha muerto este año. Nosotros lo trajimos a España, le dimos un premio, la Sociedad Geográfica Española y demás. Y él me dijo que él pensaba que él llegaría a conocer inteligencias extraterrestres. Tenía la convicción de que antes o después captarían señales de radio. Las señales de radio bajan a la velocidad de la luz, por lo tanto es fácil detectarlas y las han emitido. Bien, entonces la ecuación de Drake tiene todo esto, pero hay un último factor,
una última probabilidad, que es L, que es cuánto dura una inteligencia extraterrestre. La nuestra no llega al siglo. Es decir, si podemos considerar como, no sé, como punto de partida la formación o la creación de la bomba atómica, no ha pasado ni un siglo desde que eso ocurrió. Así que hay que preguntarse si a la pregunta de ¿dónde está todo el mundo? La posible respuesta es que todo el mundo se ha destruido a sí mismo. Porque nosotros no llevamos ni un siglo con la bomba atómica. Es decir, empezamos a viajar por el espacio después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si estamos hablando de civilizaciones capaces de viajar por el espacio, si hablamos de civilizaciones que emiten señales de radio, bueno, pues tendríamos un siglo, si queréis. Pero si hablamos de especies que son capaces de volar, de construir máquinas más pesadas que el aire, nos vamos a 1905, poco más de un siglo. Pero si hablamos de la energía nuclear, pues no llega al siglo, queda mucho para que se cumpla. En resumidas cuentas, es posible que las civilizaciones, estas que llegan a este punto, después de todo lo anterior, 4.000 millones de años de evolución, no duren ni un siglo. O sea, que no les dé tiempo realmente a viajar por el espacio. Y eso nos lleva de vuelta al presente. Y por eso es por lo que digo que estas conferencias se cuentan en serio, pero hay mucha broma, pero es serio al final. Y nada más, si queréis más cosas, aquí en Burgos tenemos el Museo de la Evolución Humana y muchas gracias por escucharme, por prestarme atención y espero que os haya sido útil. Muchísimas gracias.